Saludos, amigos del baloncesto. Los países europeos se equivocaron al dejar los Juegos de Tokio repletos de equipos de segunda fila. Quizás tenían miedo a perderse en un país tan complicado, en el que es difícil resolver las situaciones más elementales. Estados Unidos volvió a ganar, aun teniendo un equipo peor que el de Roma, pero es que los soviéticos solo aspiraban, nunca ganaban fuera de Europa. Los buenos jugadores españoles de la época, caso de Buscató o Emiliano, merecían algo más que esos campeonatos de Europa dominados por el bloque del Este, pero el general Querejeta dijo que no había dinero y no se viajó a Tokio. En cambio, sí se había hecho turismo 2 años antes, en un torneo no oficial, en Filipinas. El Real Madrid ganó en 1964 su primera Copa de Europa. Al Ocena había obligado a cambiar el reglamento con su autocanasta ideada por Pedro Ferrándiz, y en la NBA los Celtics lo ganaban todo. Pero lo importante de estos 4 años fue el invento de Jay Archer, el Vidibásquet, que luego extendió Anselmo López por todo el mundo como el minibásquet. Aquellos aros a 2,60 de altura, aquellos partidos de 4 partes de 10 minutos, fueron los pechos en los que mamamos el baloncesto muchos de sus actuales amantes. Con aquellos niños, aquellos primeros niños del minibásquet, empieza este 5º capítulo de Chócala. Jay Archer, al crear el Vidibásquet, consiguió que los niños tuvieran más facilidad para jugar al baloncesto y logró que se aficionaran a este deporte. En 1962, el Vidibásquet se presentó en España con el nombre de Minibásquet. Anselmo López, entonces presidente de la Federación Española, creyó rápidamente en las posibilidades de esta idea y la difundió primero en España y luego en todo el mundo a través de la FIBA. El Campeonato del Mundo de 1967 en Scranton, Estados Unidos, fue la culminación. Las pelotas eran algo más pequeñas y ligeras. Había 4 partes de 10 minutos. El reglamento obligaba a cada jugador a actuar por lo menos en una parte y a estar fuera en otra, con lo que se aseguraba la participación de todos los jugadores y no se podía centrar el juego de un equipo en un solo jugador. El aro estaba situado a 2 metros y 60 centímetros del suelo, y de esta forma los niños llegaron al fantástico mundo del baloncesto. La FIBA, de la mano de Anselmo López, creó campañas en todos los continentes, como la Operación Rouget en África. Millones de niños encontraron la manera de empezar a practicar el baloncesto mucho antes de lo que era habitual. Se incorporaron al baloncesto a los 16, 17 años, 15 años, pero sin una formación física, sin unas condiciones técnicas de base para que pudieran considerarse para poder avanzar rápidamente en baloncesto. Entonces, yo descubrí en Estados Unidos lo que llamaban allí Vidibásquet. Vidibásquet es lo que aquí trajimos como minibásquet. El minibásquet que nosotros como apóstoles nos dedicamos a hacer la propagación por escuelas y colegios con apoyos y con ayudas de firmas comerciales, dando canastas, dando balones, poniendo monitores, y hicimos una campaña enorme. Me acuerdo que el primer año fuimos a por 100.000 y cuando terminó el año teníamos más de 100.000 niños y niñas que jugaban a minibásquet. Las grandes figuras de la época, como Emiliano, empezaron a impartir sus enseñanzas en los campus de minibásquet. Aquí vemos a Robert Bushnell tratando de adiestrar a su nieto. Los niños descubrieron un nuevo juego y fue el caldo de cultivo del que saldrían algunos de los mejores jugadores de todo el mundo. Yo creo que he sido el primer minibasquista, vamos, que nació
dentro de la edad del minibásquet, en la que se creó el minibásquet y que tenía la edad para participar en él, que llegue a ser internacional absoluto. Creo que se tomó muy en serio la formación del niño de una manera un poco precoz, y además se llegaron a crear jugadores, bueno, pues como la famosa generación que yo llamo de Rosetto, donde salieron para mí el grupo de jugadores más importantes a la vez que ha dado el baloncesto español, que es Epi, José Luis Llorente, Indio Díaz, Fernando Arcega, en fin, Juan Maiturriaga, Fernando Romay. De ahí surgió, y todos estos chavales casi todos fueron también criados dentro del minibásquet. En 1961 y 62, Cincinnati ganó el título universitario en Estados Unidos por delante del gran favorito, Ohio, que tenía a Jerry Lucas. Ed Jacker, entrenador de Cincinnati, había conseguido un gran equipo que curiosamente conseguía sus títulos cuando ya no estaba Oscar Robertson. En el 61, la victoria llegó en la prórroga. Lucas fue elegido por segunda vez el mejor del torneo, pero Cincinnati cortó la serie de 30 victorias consecutivas de Ohio. Esta que vemos es la final de 1962. Jerry Lucas, el número 11 que viste de blanco, jugó mermado de facultades al lesionarse en el partido de semifinales. Cincinnati había ganado en la semifinal a UCLA. Ese día Paul Hodge, número 32 de negro, anotó 36 puntos y capturó 19 rebotes. Hodge repitió actuación en la final y sumó otros 22 puntos y 19 rebotes que lo convirtieron en el jugador más valioso del torneo. Cincinnati ganó la final 71-59. El entrenador era Ed Jacker, que más tarde vendría a España y sería entrenador de la selección y el hombre que adiestró a Antonio Díaz Miguel. En 1963, Cincinnati volvió a jugar la final, pero en las imágenes que vemos cedió la victoria a Loyola. La liga universitaria ya era un gran negocio que generaba mucho dinero, y la cadena Sports Network se lanzó a televisar por primera vez la fase final, pagando por los derechos $140.000, unos 12 millones de pesetas de la época, suma para entonces fabulosa. Los vagabundos de Loyola, entrenados por George Ireland, dieron la sorpresa y ganaron en semifinales a Duke, que contaba con Art Heyman, mejor jugador del torneo, para luego vencer en la final a Cincinnati por 60-58 en la prórroga. Cincinnati no pudo hacerse con la victoria en un partido que ganaba por 15 puntos, mediada la segunda parte. Loyola, que viste de blanco, tenía como figuras al número 11 John Egan, al 40 Big Russ, y también destacaban el base Jerry Harkins y Les Hunter. A partir de 1964 empezaría la era UCLA. Ese año ya logró el título con una serie de 30 victorias y ninguna derrota, venciendo en la final a Duke y aupando a su jugador y futuro olímpico, Walt Hazzard, al título de mejor jugador del torneo. En la NBA solo existía un equipo, los Celtics. Los 4 años que separaron los Juegos de Roma de los de Tokio fueron 4 nuevos anillos para los de Boston. En el 61 ganaron la serie final a San Luis por 4-1. Aquí los vemos jugando en la final del 62 contra los Lakers de Los Ángeles, a los que ganaron por 4-3. La victoria final llegó en el último partido de la serie en Boston y por 110-107 en la prórroga. Entre los Celtics, que visten de blanco, es fácil reconocer a Kissy Jones con el número 25, a Bob Cousy con el 14, a Sam Jones con el 24, a Tom Sanders con el 18, a Bill Russell con el 6 o a Tom Heinsohn con el 15. En las estadísticas individuales, cada temporada se repetían los mismos nombres. Oscar Robertson era el mejor pasador y Will Chamberlain el mejor anotador y reboteador. Russell no pudo hasta 1964 recuperar el título por una vez
de mejor reboteador de la NBA. El potencial del equipo que entrenaba a Red Auerbach era muy superior al resto de equipos, incluidos los Lakers, que asumieron el papel de asiduos acompañantes en la serie final, pero sin poder hacerse con el título. Hemos visto un lanzamiento de Sam Jones palmeado por Bill Russell y la réplica de Jerry West para los Lakers. En todos los partidos de la serie final, los dos equipos pasaron de los 100 puntos. Esta es otra canasta de los Celtics anotada por Sam Jones. Era una época en la que conseguir una entrada para ver en acción a los Celtics era una auténtica epopeya, y aquellos que podían acudir al viejo Boston Garden eran considerados unos privilegiados. Allí representaban sus funciones jugadores como Russell o Bob Cousy, o como Baylor y West en los Lakers. En el 63, la victoria de los Celtics sobre los Lakers fue por 4-2. Para mayor satisfacción de los de la costa este, el encuentro que puso final a la serie se jugó en Los Ángeles y ganaron los Celtics 109-112. Los Celtics habían pasado más apuros para ganar en la final de la conferencia este a Cincinnati 4-3. Sam Jones seguía siendo el mejor anotador del equipo. Los rebotes eran tarea de Russell y los pases de Cousy. Más fácil resultó la victoria de los Celtics en el 64 al ganar la final a los Warriors de San Francisco por 4-1. Entonces, con los Warriors jugaba Chamberlain. Para ganar los anillos del 63 y 64, los Celtics contaron con la colaboración del olímpico Clyde Lovellette, que ya había sido campeón anteriormente con los Lakers. En el 64 se incorporó otro jugador que sería mítico, John Havlicek.
En España seguía el dominio del Real Madrid. En 1961 y 62 hubo doblete blanco con Ferrandiz como entrenador. Emiliano había llegado procedente de la Ismalíbar y Lolo Sainz del filial, el Esperia. Además, habían conseguido de forma rocambolesca los servicios de un extraordinario pívot, Wayne Hightower, que tuvo una lesión que demostró la falta de camas para elementos de su estatura. Era un hombre del Harlem Globetrotters. Tenía, si no contrato, apalabrado por lo menos, con el famoso Ed Sepstein. Y yo en Chicago había una convención, en un banquete, yo le entregué, por cierto, la insignia de oro y brillantes a Saperstein y a Bob Cousy también, y aproveché un pequeño espacio, me marché a Filadelfia, fiché a Hightower y volví a Chicago. Y a saludar como si no hubiera pasado nada a Saperstein. Luego cuando me volví se armó un follón bastante gordo, pero ya era jugador del Real Madrid. En 1962, el entonces presidente del Barcelona, Enric Jaudet, deshizo las secciones del club y retiró el equipo de baloncesto de la liga. Buscató pasó a la Ismalíbar. También desapareció el Orillo Verde de Sabadell. En 1963, Ferrandiz pasó a ser director técnico del Real Madrid y Joaquín Hernández el entrenador. Con los recién llegados Luik y Burges, el Real Madrid volvió a ganar la liga, pero perdió la Copa, como aquí vemos ante el subcampeón de liga, Estudiantes, por 94-90 en el frontón Urumea de Donosti. Los estudiantiles culminaban una de sus mejores temporadas. Hernández falleció a mitad de la temporada siguiente y volvió Ferrandiz. Monsalve se incorporó al Real Madrid, procedente del Atlético de San Sebastián. La Copa fue para el Picadero, que ganó en la final a la Ismalíbar, luego de eliminar en semifinales al Real Madrid. La rivalidad entre los dos equipos de Madrid ya era en aquella época terrible. Había una agresividad tremenda, agresividad verbal, pero no física, ¿no? Animadversión hacia el Madrid, era el equipo odiado, el equipo que cobraba, y nosotros éramos los amateurs, ¿no? Luego todo eso se va pasando y nosotros mismos pues veíamos a veces a esos jugadores contrarios, no te digo como enemigos, pero bastante así, que había que ganarles. No nos dábamos tanto la mano como ahora, ni nos hacíamos tantas carantoñas. Éramos rivales, luego sabíamos ser también fuera amigos, pero en el momento de la cancha era terrible aquello. La Copa de Europa se iba consolidando como la gran competición continental. En el 61 ganó el TSKA de Moscú y en el 62 el Dinamo de Tbilisi. Aquí vemos llegar a Madrid a los jugadores del TSKA en uno de los primeros contactos entre jugadores soviéticos y madridistas. Unas primeras visitas acompañadas del correspondiente turismo que fueron el inicio de las relaciones diplomáticas entre los dos países y la oportunidad del Madrid para lograr un título continental del que siempre se veía apartado por la prohibición de jugar contra rivales del Este. El TSKA consiguió de nuevo la Copa de Europa en 1963, ganando los dos partidos de la final al Real Madrid. La figura del TSKA era Armenak Alachachán, jugador rápido y de gran dominio del balón. El 18 de enero de 1962, en este partido de Copa de Europa jugado en la pista del Varese italiano, Ferrandiz obligó a Alocén a protagonizar una de las canastas históricas del baloncesto mundial. El partido estaba empatado y a punto de acabar el tiempo reglamentario, por lo que se iba a jugar una prórroga que no interesaba al Real Madrid, muy afectado por las faltas personales. Ferrandiz pensó que era mejor perder por 2 puntos que encajar una mayor diferencia en la prolongación. Alocén encestó en su propia canasta. La autocanasta hizo cambiar el reglamento, una laguna en la que nadie había reparado. Las cámaras no recogieron la jugada porque estaban enfocando el aro contrario a la espera del último ataque del Real Madrid. Aquello no fue
una decisión inspirada por nada, por el Espíritu Santo. Sabía que podía suceder eso y lo tenía preparado. A quien cogió de sorpresa totalmente fue a los jugadores que no podían creer que uno de ellos se tenía que meter una canasta para perder el partido. Pues me tocó la China, me tocó la decisión de tener que encestar yo la canasta. Y entonces recuerdo exactamente que sacó de fondo Luis, Emiliano estaba al palmeo por si la fallaba, porque eran unos momentos de verdadera tensión, muy nervioso. Lolo Sainz, el actual entrenador de la Juventud, Montigalá, estaba en el medio del campo, y Jaime Togor en la otra canasta de ataque, y puedo decir que la metí limpiamente. Para ser campeón de Europa había que disputar varias finales y el Madrid logró el premio en la tercera. Antes de llegar a la final de 1964, eliminó al Simmental de Milán, uno de los equipos de moda en Europa, en una apasionante eliminatoria. El primer triunfo de un equipo occidental llegó ante el Spartak de Brno. Después de perder en Checoslovaquia por 110-99, el Madrid dio la vuelta al marcador en Madrid en este partido que vemos por 84-64. Aquel legendario equipo estaba formado por Emiliano, Sevillano, Sainz, Luic y Burges, con la ayuda de Hanson, Descartín, Durán, Palmero, Monsalve y San Martín. Esta es una entrada de Emiliano. Y esta otra de Luic. El viejo frontón Fiesta Alegre vibró con el triunfo más esperado por los jugadores y los aficionados madridistas. Yo tenía ganas de ganar una Copa Europa, porque anteriormente pues llegamos a semifinales que tuvimos que jugar fuera de España porque nos tocaba siempre con equipos del Telón de Acero. Llegamos también a la final en Ginebra contra los rusos, pero que también tuvimos que jugarlo fuera de España. Y claro, ya era una cosa que estaba rozando la Copa Europa. Y ya por fin en el año 64, que se permitió jugar a doble partido fuera y dentro de casa, es cuando pudimos ganarla realmente a gusto. Para la selección española, el 61 empezó con 2 amistosos ganados a Bélgica. Era la preparación para el Europeo de Belgrado. Kucharski ya era entrenador del Virtus de Bolonia y su cargo en la selección lo ocupaba Fernando Font. España empezó el Europeo contra Bélgica, pero ahora que iba en serio, ganaron los belgas. España acabó en 13ª posición entre 19 participantes. El oro fue como siempre para la URSS, por delante de Yugoslavia y Bulgaria. En el 62, el seleccionador era Joaquín Hernández. España acudió al mal llamado Mundial de Manila, que no fue oficial al negar los filipinos los visados a los países del este. El Mundial de verdad se trasladó a Río de Janeiro en el 63 y entonces España no acudió. Brasil ganó en su casa por delante de Yugoslavia y la URSS. La gente nuestra estaba cambiando la técnica de la asimilación de los bloqueos, que no sabían bloquearse aún. Y yo le decía a Emiliano, córtate ceñido. Y Emiliano, el chico, lo hacía, pero los demás no le daban el balón en el momento oportuno. Es decir, que estábamos en aquel momento de fase evolutiva, de técnica, por lo menos en cuanto atañe a la cuestión de bloqueos, pantallas, cortinas, etcétera, etcétera. España jugó un pre-europeo en el 63 en Madrid y ganó a Portugal y de forma escandalosa a Libia 118-32. Luego, España fue a los Juegos Mediterráneos de Nápoles, en donde consiguió la medalla de plata. Después de ganar a Marruecos, Líbano, una descafeinada Yugoslavia y Grecia, perdió la final con Italia por 91-97. Los 37 puntos de Lombardi fueron más decisivos que los 31 de Emiliano. En aquel equipo de plata de Joaquín Hernández jugaban Sevillano, Alfonso Martínez, Codina, Lluís, Auladell, Sainz, Buscató, González, Monsalve, Ramos, Martínez Arroyo y Emiliano. De Emiliano decían algunos que a sus 26 años estaba acabado y lo mejor aún no había llegado. Desde Nápoles
viajaron a Wrocław, Polonia, vía Varsovia, para jugar el Campeonato de Europa. El ambiente del equipo era tenso. Ramos y Martínez Arroyo se habían incorporado 3 días más tarde a la selección en Nápoles, debido a unos exámenes, y el seleccionador decidió descontarles parte de la prima. Codina se solidarizó con sus compañeros y fue apartado del equipo. Saporta tuvo que arreglar la situación. Al final, hubo reparto equitativo de la prima. España fue séptima, la primera entre los países occidentales y su mejor clasificación de la posguerra. El oro, una vez más, fue para la URSS, por delante de Polonia y Yugoslavia. El de Nápoles y Wrocław fue un doble viaje lleno de anécdotas. Me acuerdo, no sé si es muy usual decir esto, pero cuando nunca lo realicé hasta que me puse el primer día con el chándal, el himno nacional español en Nápoles y diarrea, o sea, absoluta diarrea. Y me pasé, pues, ya no sé el tiempo que me pasé con esa diarrea. José Ramón Ramos y Juanito Martínez Arroyo, por estudios, se incorporaron más tarde a los Juegos del Mediterráneo, entonces ya no pudieron participar en todo lo que fue la totalidad de los encuentros. Precisamente como quedamos bien, hubo una prima, entonces se debatió si esa prima la debían cobrar ellos también o no. Yo dije que sí, perdí esa apuesta, pero eso me creó cierto malestar con el entrenador, quizá con algún jugador. Entonces, a continuación fuimos a jugar un Campeonato de Europa que hubo en Polonia, y allí pues hubo unos roces precisamente por motivo de esto, y estuve separado pues unos partidos. O sea, tú imagínate, hablamos de 5.000 pesetas, ¿eh? No de 50 millones, cuidado, ¿eh? Entonces hubo un pequeño conflicto entre los del Estudiantes y los del Madrid. Bueno, esto fue una pequeña incidencia familiar, como la hay en muchas partes. Este prometedor equipo no se clasificó para los Juegos de Tokio en el Preolímpico de Ginebra y luego renunció al facilísimo Preolímpico de Yokohama. En el europeo, Emiliano, a pesar de un problema de calcificación de huesos que le provocaba fuertes dolores, fue elegido el mejor jugador del torneo. A Finlandia le anotó 37 puntos y a Bélgica 35. Los compañeros estuvieron siempre apoyándome en todo momento y al final pues decidieron que por mi característica de juego y por mi facilidad encestadora nombrarme el mejor jugador. Bueno, me pareció muy bien. Los jugadores habían volado hasta Wrocław en una destartalada avioneta que acabó aterrizando en un campo de tierra. Con un avión que aterrizamos en una especie de campo de coles, que todos nos asustamos mucho, y como anécdota de decir que Alfonso Martínez en la vuelta dijo que él no volvía de Wrocław a Varsovia con avión porque con aquello no volvía a subir más, y cogió un taxi toda la noche circulando por unas carreteras que en aquella época daba un poco de miedo, y Alfonso se presentó a Varsovia, pero dijo: yo no vuelvo de Wrocław a Varsovia con este avión. Chócala. 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 Un nuevo continente se sumó a la lista de países anfitriones. La eficacia de los japoneses quedó demostrada en la organización. Fueron los juegos de la perfección, pero sin gracia. Todo era exacto, pero mecánico. Parecía que aquellos japoneses construidos con los chips más modernos, lo único que habían generado eran cuerpos gélidos. Eran los felices 60, y para Asia fue la gran oportunidad de lograr su despegue deportivo. En 1964, el tren Tokio-Osaka ya cubría la distancia en poco más de 2 horas a 220 km por hora. Era la tecnología punta. El Banco Mundial hizo un préstamo a la Renfe de 65 millones de dólares que no mejoró la puntualidad. En España no interesaban las celebraciones de los famosos 25 años de paz, sino aquel 1 de abril declarado fiesta abonable y no recuperable. El abad de Montserrat, Monseñor Escarré, declaró a Le Monde que no se trataba de 25 años de paz, sino de 25 años de victoria.
El panorama popular estaba dominado por Perry Mason, Ironside el fugitivo y los de Bonanza. Antonio Gades se casó con Marujita Díaz y Marisol contaba sus películas por éxitos. La esperanza era el petróleo de Valdeajos, que se prometía como la salvación de la economía. Pulidor ganó la Vuelta a España, pero como siempre fue segundo en el Tour. Jacques Anquetil ganó su quinto Tour y para Bahamontes fue una vez más la montaña. Todos los males quedarían olvidados el 21 de junio a media tarde. En el Bernabéu, a Marcelino se le apareció la Virgen y España ganó la Copa de Europa de Fútbol al derrotar a la Unión Soviética 2-1. Era un partido surrealista, Franco en el palco y la bandera comunista en el estadio. Jack Ruby fue condenado a la silla eléctrica por haber matado a Lee Oswald. Un marxista, exinfante de Marina que a su vez había matado a John Fisher al Kennedy. Los brincos alegraban los guateques de aquellos españoles. Aquel que decía ser el más grande, Cassius Clay, le ganó a Sonny Liston el Mundial de los Pesos Pesados. La tienda Bazar en King's Road, Londres, no daba abasto a servir las peticiones del nuevo diseño de Mary Quant, la minifalda. Con la minifalda llegaron los panties, cesaban las medias, las fajas, los sostenes de varillas y lamentablemente en aquella batalla morían los ligueros. La minifalda vino acompañada del amor libre, las melenas largas, las drogas alucinógenas, la marihuana, el ácido, los Rollins y los Beatles. Los Beatles ocuparon los 4 primeros lugares del Hit Parade de Estados Unidos. A Love Me Do le siguieron otro centenar de éxitos. En el 62 no habían superado una prueba en la empresa Decca. La respuesta fue que no tenían la menor posibilidad de triunfar. Aquellos que tomaron tal decisión acabaron en galeras. A pesar de que la ceremonia inaugural es recordada en Tokio por el fenomenal atasco de tráfico que se organizó, hay que reconocer que la arquitectura del Estadio Olímpico, el pabellón de baloncesto y las otras instalaciones era extremadamente avanzada para aquella época. La Unión Soviética dominó el medallero total de los Juegos, pero volvió a quedarse en la eterna alternativa en el torneo de baloncesto, que una vez más ganó Estados Unidos.
Una vez que Yoshihori Sakai, un japonés de 19 años nacido en Hiroshima el día que se lanzó la bomba atómica, encendió el fuego olímpico, los 16 equipos que compitieron en el baloncesto se dividieron en dos grupos. En el A, la URSS logró 7 victorias y no conoció la derrota. Puerto Rico fue segunda con 2 derrotas ante los soviéticos y los italianos. Polonia e Italia perdieron 3 partidos. A Italia le sirvió de poco vencer a Puerto Rico al perder con Japón en este partido que vemos por 72-68. Los italianos se dejaron en este encuentro toda opción de medalla. México, Japón, Hungría y Canadá cerraron el grupo. Los canadienses con 7 derrotas y sin conocer la victoria. Como podemos contemplar, aquel día a los italianos no les salía nada, y enfrente tenían un equipo conjurado para la victoria. La bala negra, Bob Hayes, disparaba con inusitada potencia sus 83 kilos hacia adelante. A sus 23 años era el mejor velocista. El viento en semifinales y la lluvia en la final impidieron un nuevo récord del mundo por debajo de los 10 segundos en los 100 metros. Sobre la ceniza de Tokio corrió la carrera más impresionante que nunca se había visto en el relevo 4x100. Se calcula que corrió en 9.05. Más tarde sería figura del fútbol americano con los Cowboys de Dallas. En el grupo B del baloncesto, Estados Unidos contó sus 7 actuaciones por victorias. Algunas fueron apabullantes, como el 83-28 a Uruguay, después de un 50-13 en el descanso, o el 116-50 a Corea. Yugoslavia y Brasil cedieron 33 puntos de ventaja a los norteamericanos, que en estas imágenes visten de blanco. Brasil fue segunda en el grupo al vencer a Yugoslavia 68-64, a pesar de haber protagonizado la sorpresa de perder con Perú. Uruguay fue cuarta, seguida de Finlandia, Australia, Perú y Corea, que no ganó ningún partido. Entre los peruanos había 4 hermanos, Ricardo, Enrique, Raúl y Luis Duarte. A pesar de la opinión del entrenador Han Aiba, Estados Unidos tuvo algunas dificultades en las primeras partes de sus partidos con Yugoslavia y Puerto Rico. Se dice que el mejor equipo olímpico fue el del 60 con Pete Newell, pero yo creo que el mejor fue el del 64. El equipo ruso era el equipo a batir, pero a decir verdad, las mayores dificultades nos las pusieron Puerto Rico y también Yugoslavia. Fueron 2 partidos muy difíciles. Yugoslavia nos lo hizo pasar muy mal. Era la primera vez que me enfrentaba a jugadores que lanzaban ganchos sin parar. Llegaba a su base, iniciaba un movimiento, giraba rápidamente a un lado y lanzaba un gancho. Al principio pensé que eso me beneficiaba en defensa y estaba por darle las gracias, pero cuando comprobé su efectividad, pensé que tenía que hacer algo al respecto. La fama en la piscina fue para Don Schollinger, un estudiante americano de 18 años que ganó 4 medallas de oro, pero la australiana Dawn Fraser ganó su 3er oro consecutivo. Fue la primera mujer en bajar del minuto en los 100 libres. Se negó a desfilar en Tokio y robó una bandera del Palacio de Hirohito en la misma recepción oficial en la que nadó en un foso. Batió 17 récords del mundo. El sistema de selección del equipo americano mantenía una serie de partidos entre equipos universitarios y los de la Liga Amateur de la AAU. También participó entre los 8 últimos equipos uno del ejército. Larry Brown procedía del Goodyear y Jerry Shipp del Phillips, ambos de la AAU. Siempre estuvo en el ánimo de estos jugadores del 64 el miedo a ser el primer equipo que, representando al mejor baloncesto del mundo, perdiera un partido olímpico. En esta convocatoria, el equipo americano recibió $4 diarios de dieta, bastante más que el dólar que recibían en Berlín. Los 2 primeros de cada grupo, en la fase previa del baloncesto, jugaron las semifinales. La Unión Soviética venció a Brasil por 53-47. Estados Unidos superó a Puerto Rico 62-42, aunque en el descanso perdía 23-24. Brasil consiguió el bronce, demostrando su superioridad sobre Puerto Rico desde el principio. Entre los caribeños destacaba Theo Cruz,
jugador de la Universidad de Seattle, que fue quinto anotador del torneo con un promedio de 15 puntos por partido. Brasil marcó la velocidad del partido y con sus contraataques acabó con el ritmo lento que quería imponer su rival, adelantándose 39-26 en el descanso. En la reanudación, Puerto Rico se acercó mientras le duró el gas. Los marcajes de Brasil le permitieron aguantar la avalancha de su rival. Aquel equipo brasileño tenía jugadores como Sousa, Amaury Passos, Márquez o Ubiratán. Aquí podemos ver una de las imágenes más curiosas de los Juegos de Tokio, la lucha de los diminutos japoneses por frenar al gigante Krumins. El partido se resolvió a favor de los soviéticos por 72-59, impidiendo que Japón repitiera el éxito que había conseguido ante Italia. En estos Juegos, el baloncesto todavía no mereció una gran atención, y son escasos los documentos filmados que se conservan, casi todos ellos referidos a partidos del conjunto nipón. La Unión Soviética se jugó una vez más con Brasil una plaza de honor y los brasileños volvieron a perder. En aquella época había poco intercambio entre los jugadores de Sudamérica y Europa. Era muy difícil conocer jugadores de otros continentes, de otras partes. Se conocía principalmente de América Central y América del Norte. Brasil no tenía tanto intercambio como hay hoy. Por eso, para nosotros, fue una honra ganar esta medalla de bronce para Brasil. No debemos olvidar antes que nada que en 1963 Brasil fue bicampeón del mundo de baloncesto, el mayor triunfo que nuestro baloncesto ha logrado. Al año siguiente, Brasil, la Unión Soviética, Yugoslavia y Estados Unidos, los americanos siempre más adelantados, eran las grandes potencias de la época. En los Juegos Olímpicos nos sentimos defraudados, ya que siempre ganamos a la Unión Soviética, pero no en un partido importante. Ganábamos en la clasificación, pero en el momento decisivo nos ganaban siempre por 1, 2 o 3 puntos. En el estadio, uno de los triunfadores fue el indio Sioux William Mervyn Mills, más conocido en su tribu como Corredor Valiente, que ganó el 10.000, primer oro de Estados Unidos en una prueba de fondo. Acudió como reserva y acabó en lo más alto del podium. En el sprint final derrotó al gran favorito, el tunecino Mohamed Gamoudi. Abebe Bikila volvió a ganar la maratón, 2 semanas después de ser operado de apendicitis. El japonés Kokichi Tsuburaya, tercer clasificado, se hizo el harakiri 15 días después por no haber logrado la victoria. Elegir el equipo de Estados Unidos fue más complicado en esta ocasión. Pesaba el reciente antecedente del gran equipo de Roma y, por otro lado, un equipo de figuras americanas había perdido 5 partidos amistosos en una gira por la URSS. Los contactos entre las dos potencias empezaron a ser habituales en aquel entonces. Naturalmente, el sueño de la selección, así como de todos los deportistas que empezaban a jugar al baloncesto, era ganar a los americanos. Les habíamos ganado alguna vez en la Unión Soviética, pero no era lo mismo, se trataba de equipos de otra categoría. Los americanos solían llevar a los Juegos Olímpicos a la flor y nata de lo que tenían. Era una cuestión de democracia contra comunismo, y nosotros representábamos al mundo libre. Pero al fin y al cabo se trataba de un partido de baloncesto, y disfrutábamos mucho jugando. Estábamos preparados. Entonces ya estábamos muy cerca de poder ganar a los americanos. Podíamos ganarles. Durante el primer encuentro íbamos a la par, punto por punto. Tanto Alexander Gomelsky como nuestro presidente de aquel entonces me regañaban a menudo porque yo no creía que pudiésemos ganarles. Solo se puede creer en algo así cuando de veras existe alguna posibilidad de ganar, cuando se tiene algo para conseguirlo. Nosotros, en aquel momento, en realidad teníamos poca cosa. Además, en cuanto a nuestra forma física, estábamos muy por debajo de los americanos. Krumins seguía siendo decisivo entre los soviéticos y Estados Unidos tenía menos equipo que en Roma. Era una selección más bien modesta
que solo superó a la URSS 73-59. Los soviéticos ganaban a los 10 minutos 13-16, pero la entrada de Brown fue decisiva para lograr un parcial de 18-4 y llegar al descanso 39-31. El 5 base de Estados Unidos era Hazard, Jackson, Ships, Caldwell y Bradley. La URSS utilizaba a Krumins, Bagley, Kamins, Lipso y Musnieks, además de Korneyev, Volnov y Alachachean. Creo que en Tokio el nivel de juego de la Unión Soviética y Estados Unidos era muy similar. Si hubiésemos tenido un poco más de suerte y si los norteamericanos hubiesen fallado 2 o 3 cosas, habríamos conseguido esta medalla de oro. Me acuerdo de Krumins, un hombre muy bueno. Procedía de una pequeña región del país y era realmente un hombre muy bueno, de gran estatura y muy bueno encestando. La URSS no estaba acertada en los cambios y los americanos jugaron con 5 suplentes muchos minutos del segundo periodo. A 5 minutos del final, la ventaja era 66-49. El técnico americano Hank Aiva acabó el encuentro con los titulares en un final de exhibición. Los dos equipos habían utilizado defensa al hombre en casi todo el encuentro. Caldwell, el mejor anotador del equipo americano, sumó 15 puntos, pero el máximo encestador fue Jackson con 17. Hazard destacaba por sus asistencias y su habilidad para dirigir el equipo. Aiva seleccionó para este nuevo oro olímpico a James Barnes, William Bradley, Lawrence Brown, Joseph Caldwell, Mel Counts, Richard Davis, John McCaffrey, Jeffrey Mullins, Jerry Shipp, George Wilson, Walter Hazard y Lucius Jackson. Tuvimos un incidente cuando 2 jugadores se engancharon. Rápidamente todos fuimos a separarlos y los sentaron en el banquillo. No podíamos proyectar esa imagen de nuestro país. Cuando eres olímpico estás representando a tu país. Estados Unidos es mi país y aunque jugáramos en ese partido en concreto contra la Unión Soviética, no podíamos consentir un incidente entre jugadores que eran en ese momento embajadores delante de todo el mundo. Casi hubo una pelea en aquel partido. El juego se endureció y más de una vez se tuvo que separar a varios jugadores durante el partido. George Wilson y uno de sus aleros tuvieron sus más y sus menos. Los americanos de piel negra palidecieron y se quedaron blancos. No sabían qué hacer con nosotros. Me parece que lo que ocurrió fue por causa de una sustitución inoportuna, a 3 minutos de terminar el primer tiempo, cuando llevábamos una desventaja de 1 o 2 puntos. En los últimos 3 minutos perdimos de 11. Esa diferencia se dejó sentir en la segunda mitad del partido. Perdimos ante los americanos por pocos puntos, pero hubiéramos podido ganarles. Teníamos un buen equipo en defensa y jugamos en un espacio reducido, desde el círculo central hasta nuestra línea de atrás. Jugamos de una forma tan compacta que ellos tuvieron problemas para penetrar. Intentaron usar el bloqueo, así como cruzar el balón a través de la cancha, y no pudieron hacer nada. El baloncesto no causó sensación en aquellos Juegos de Tokio, y menos entre los nativos nipones, que vivieron uno de los días más tristes de su historia, cuando el gigante holandés Anton Gessing derrotó al ídolo local, Aiko Kaminaga, en la categoría suprema del judo. Algunos hijos del sol naciente se hicieron el harakiri.
En aquellos Juegos de Tokio, el oro fue para Estados Unidos, la plata para la URSS y el bronce para Brasil. Los americanos anotaron un promedio de 78 puntos por partido y solo recibieron 48, lo que evidencia una gran defensa. Los soviéticos sumaron 75 y encajaron 60, y los promedios de Brasil fueron 66 a favor y 63 en contra. El máximo anotador fue Ricardo Duarte de Perú con 214 puntos, seguido de Jung Hee Kim de Corea 172 y John McKeown de Canadá 153. Fue realmente grande, no pude contener las lágrimas y lloré. Es difícil describir qué se siente cuando te cuelgan la medalla de oro. Chócala, chócala. Chócala. How's that? Y chócala. Chócala. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around. I'm getting bugged driving up and down the same old strip. I gotta find a new place where the kids are hip. Getting real well known, yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around, round, 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 I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, I get around, cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around, round, round, I get around, 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 I get around. Get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around. Walking to a party in the county jail, prison band was there and they began to wail. Band was jumping and the joint began to swing. Should have heard the knocked out jailbird singing, let's rock, yeah, let's rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played the tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. Drummer boy from Tennessee would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Yeah, let's rock, yeah, let's rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock, dancing to the jailhouse rock, rocking to the jailhouse rock, shaking to the jailhouse rock, popping to the jailhouse rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. La televisión en color había sido una realidad y los colores empezarían a ser importantísimos para conocer a los participantes. Se trataba de una nueva aportación, en este caso cromática, a la fiesta olímpica. El diseño también empezaría a contar en el baloncesto. Los Juegos de Tokio fueron un paso más hacia esos juegos gigantescos y comercializados que se avecinaban. Por cierto, ¿saben que algunos luchadores de sumo, en sus ratos de ocio para mantener la forma física, practican el baloncesto? En nuestro próximo capítulo viajaremos a muchos kilómetros de distancia. México será la antítesis de Japón.
la fiesta y la improvisación humanizarán los juegos. Les esperamos en nuestro próximo capítulo de Chócala.